Cayó el telón. Pasaron las elecciones generales en Honduras y atrás queda un episodio más de lo que llamamos democracia. Esa que parece exhibirse cada 4 años en cada proceso electoral. Proceso extenso, colorido y millonario que incluye una prolongada campaña repleta de figuras e ilusiones, más que de verdaderas propuestas. Anuncios televisivos, espacios radiales, hojas volantes, enormes vallas y miles de afiches fueron utilizados con la pretensión de encantar a millones de electores, a través de lo que fue una cuestionada cruzada propagandística. Se estima que en el pasado proceso electoral se destinaron más de 1.000 millones de lempiras para vender la imagen de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular. Organizaciones de la sociedad civil han asegurado que la cifra más bien podría haber rondado los 4.000 millones de lempiras, considerando la inversión estatal a través del Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. ¿Acaso en Honduras se está pagando demasiado por la democracia? ¿Se está invirtiendo lo justo considerando que no existe transparencia ni mecanismos de control al gasto en propaganda? Creemos que tenemos que invertir en la democracia. Sin embargo, cuando uno hace un análisis y una revisión de lo que pasa en nuestro país, este país tan pobre, este país con una clase política que todavía no le está respondiendo de manera efectiva, obviamente cuestionamos ese alto gasto que hay especialmente en tiempo de campañas. En esta campaña electoral estimamos que se pudieron haber gastado más de 1.000 millones de lempiras, pero a esto súmele el costo del mismo proceso electoral, que es un costo bastante alto, la participación de algunos partidos políticos que también no demostraron en las urnas tener el apoyo del pueblo hondureño de manera suficiente que demande o que justifique el gasto, la inversión que el Estado hondureño y que los hondureños hemos hecho en el mantenimiento de la democracia. Lo que uno puede observar es que las campañas son cada vez más carísimas. En la actual campaña la inversión fue millonaria, estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de lempiras. En un sondeo que tuve la oportunidad de participar, el candidato de gobierno concentraba el 52% de la inversión total de la campaña. Aquí hay otra preocupación y es hasta qué punto se están usando los recursos del Estado, lo cual también sería otro ilícito porque estamos hablando de corrupción, y todo esto pasa en un problema fundamental que es una ausencia de transparencia total. Las mismas comisionadas del Instituto de Acceso a Información Pública planteó que no hay ninguna rendición de cuentas y lastimosamente el Tribunal Supremo Electoral se declaró sin la competencia y sin la capacidad para garantizar la rendición de cuentas. El Estado no solamente invierte en la logística, en la impresión de las fotos, en el transporte de las planillas, en el transporte de las mismas a los lugares de votación, pero también está la cuota que el Estado tiene que pagarle a los partidos políticos por cada uno de los votantes. Ya es una cantidad millonaria, yo diría que ya es inmanejable, porque en la medida en que van sumándose la población en capacidad de votar, en esa misma medida también se van aumentando el costo para el Estado. Hay que regularlo de alguna manera. Esto incluso para algunos partidos se ha convertido en una especie de negocio. ¿Hasta qué punto ese gasto publicitario se corresponde con el Producto Interno Bruto de Honduras, con las cifras de las cuentas nacionales, con los datos reales de déficit fiscal, inflación, crecimiento económico? Es decir, hay como una disparidad entre el tamaño de la economía, entre la dimensión de sus principales variables y el volumen, distribución y concentración del gasto publicitario. Prácticamente los políticos se han convertido en empresarios. El que tiene mayores capacidades de influir en la opinión pública haciendo enormes inversiones es el que tiene quizás las mejores opciones en los puestos de elección. Esto me parece que debe regularse, no solamente porque es excesivo, sino que porque muchas veces no se sabe ni siquiera de dónde salen los recursos.
es un contraste tremendo, es una paradoja que gastemos miles de millones de lempiras y millones de dólares en política cuando se está muriendo gente porque no hay medicina en el hospital escuela, porque no hay algún tipo de maquinaria. Con eso se podría hacer mucho para la población en el sistema de salud o en el sistema educativo. El Estado no está y nunca ha estado para invertir cuantiosos recursos que bien podían servir a la educación, a la salud y a la vivienda. Es cierto, algunos dicen que la democracia tiene un costo, pero por favor, ese costo no debe ser en detrimento de las necesidades que tiene el pueblo. Una migaja aquí es como un diamante, guardo rencor, aquellos que hacen alboroto, a esos vivos que piden un voto y después se olvida de quiénes fuimos, los ignorantes que el voto a ellos le dimos y para qué, para seguir lo mismo. No es que no va a quedar rastro, pero sí, en general lo que es el casco, los principales bulevares, casco histórico, casco de Comayagüela y todo, sí que esté totalmente limpio. Los bulevares, Boulevard Suyapa, Boulevard Morazán, los próceres, la Económica Europea, Boulevard del Norte y otras calles principales que tenemos que darles prioridad. A los políticos que busquen otros métodos, hay cámaras de televisión, hay pantallas, para no ensuciar tanto la capital. Por lo general siempre nos encontramos propaganda pegada con engrudo, que es muy difícil removerla, pero nosotros hacemos el procedimiento, pero igual nos cuesta más, un poquito más que la propaganda que es movible, ¿va? Que la que le llamamos que está solamente amarrada con alambre. Pero ahí es donde tenemos el problema, que siempre hacemos el llamado nosotros y hemos siempre hecho el llamado al Tribunal Supremo Electoral que trate de poner un poquito más, de aplicar más la ley en lo que se trata de este tipo de propaganda, debido a que ya no se debe usar, pues, porque es una propaganda ya que viene a afectar mucho lo que es los bienes patrimoniales que son de la ciudad. Está el financiamiento que el Estado otorga por lo que le llaman deuda política. Son 20 lempiras por voto, sin embargo han incrementado 8 lempiras más por transporte, a pesar que el voto ya no es, ahora es domiciliario y no se acarrea a la gente, no se moviliza como antes, sin embargo eso lo han mantenido. Luego están los fondos que los partidos reciben de sectores privados y existe toda la sospecha que hay fondos no solo de sectores privados que son lícitos, sino de sectores ilícitos, provenientes de fuentes, sobre todo de crimen organizado. Y lo más terrible en todo esto es que los partidos tampoco han sido capaces de informar al pueblo el origen de los fondos de la campaña, en un país donde hemos sido casi capturados por el crimen organizado, donde no podemos desconocer la penetración ya de grupos criminales que pudieron estar financiando esta campaña electoral. Esto sería algo catastrófico para esta nación, para la democracia misma. Algunas veces se puede identificar que son del mismo Estado, pero otras veces no tenemos información y eso es peligroso porque pueden haber actividades ilícitas que en algún momento puedan estar financiando las campañas políticas. No hace falta insistir en la magnitud, el peligro, el desafío, la dimensión impresionante que han alcanzado las redes delincuenciales del crimen organizado en la sociedad hondureña. Ese crecimiento desmesurado del crimen organizado, su infiltración en los distintos circuitos del aparato estatal y en los distintos circuitos de la sociedad hondureña, hacen que el Estado hondureño esté actualmente viviendo un lento y peligroso proceso de erosión institucional. Debe reducirse, por ejemplo, las campañas internas, las elecciones internas deberían ser un problema de los partidos políticos, debe financiarse solo las elecciones generales, pero sobre todo debe de controlarse 3 tipos de gasto. La corrupción del Estado para utilizarla en política, los recursos provenientes de entes privados que después piden que se aprueben leyes a su favor y los dineros ilícitos provenientes de crimen organizado. Ese proceso de evaporación institucional va acompañado del surgimiento de las narcoeconomías locales que generan bases de respaldo social
para las redes del crimen organizado. Es un desafío inmenso, es muy peligroso, y cuando se vincula, se entremezcla y contamina los espacios de la política, entonces el reto y el desafío para la existencia misma del Estado es más grande. Nosotros creemos que se tiene que analizar de manera seria y responsable, hay que revisar la ley electoral, hay que establecer topes a las campañas, no podemos seguir gastando de manera indiscriminada. Se necesitan reformas en lo que tiene que ver también con las campañas electorales, para que haya es difícil, no es muy fácil, pero que haya algún control en cuanto a el uso de los recursos. Por eso nosotros consideramos que en estos próximos años tenemos que unirnos alrededor de una reforma integral, una reforma efectiva y una reforma que esté acorde con la realidad del pueblo hondureño a la ley electoral. Este pueblo está surgiendo, ven entre todo a mi barrio y ve cómo se está pudriendo de pobreza por la desocupación, que ahora es cara dura, mira, quiere reelección, ay no me venga. Pueblo, hay que reaccionar, ayer nos abandonaron y hoy nos vienen a abrazar. La orden que tenemos nosotros es dejar totalmente limpio lo que es la ciudad. Tenemos ya encima un cambio de gobierno, donde va a haber muchos visitantes a la ciudad, y donde nosotros queremos que se lleven una buena impresión de la ciudad capital. Se gastó ese dinero y en vez de invertirlo en trabajo, pues para que haya trabajo para todos. Me da lástima porque hay pobres que necesitaban ese dinero. Es una exageración, ¿verdad?, disponer de las cosas del Estado y teniendo otras necesidades más importantes. Ahora más que nunca es necesaria la participación de cada ciudadano. Inicialmente, cada hondureño debe examinarse a sí mismo y además permanecer alerta, pues quienes forman parte de las instituciones políticas son los que al final terminan, bien o mal, administrando los recursos que son de todos. Yo creo que hay que estar alerta, y uno de los primeros temas de alerta es que en este gobierno lo más seguro se va a emitir una nueva ley electoral y de organizaciones políticas, y en esa ley deben quedar mecanismos de rendición de cuentas mucho más claros y obligatorios. Partido que no, o candidatos que no hagan rendición de cuentas, debería cancelárseles su participación política. Se tiene que buscar cómo los ciudadanos, no los activistas, los ciudadanos, nos involucramos con una participación efectiva en el fortalecimiento de la democracia, en las mesas electorales. Ese es parte del rol de lo que puede hacer el ciudadano común, pero también el clientelismo, porque el gran problema ahora es que pareciera ser que nadie se mueve si no es a cambio de algo. Entonces también eso demanda a que los candidatos tengan que pagar para una manifestación, pagar para que la gente vaya a votar, pagar. Eso no puede seguir así, ¿verdad? Y ese es parte de lo que el ciudadano común y corriente tiene que hacer. Si queremos un país donde no hay impunidad, donde haya justicia, haya paz, hayan sistemas que funcionen de manera efectiva, los ciudadanos tenemos que ser partícipes en esa democracia, pero hacerlo de manera espontánea, no a cambio de algo, como suele pasar lamentablemente en este momento. El cambio de comportamiento y la vigilancia ciudadana tiene que ver con ese proceso que es de empoderamiento del hondureño en la formación de una nueva conciencia cívica, de una conciencia que le dé valor al voto y que la población no vea que esto es una rutina que hay que hacer cada 4 años y que incluso con la cual se puede hacer este negocio. Ser honestos, ser transparentes, cumplir con nuestras responsabilidades, pagar nuestros impuestos, actuar de manera responsable en nuestro diario vivir. Esas son cosas importantes que deberíamos de empezar a hacer, pero también participar, también denunciar, no ser cómplice de los atropellos que constantemente somos sometidos. Tenemos que denunciar cuando no funcionan los sistemas de educación, los sistemas de salud, los sistemas de justicia. Cuando callamos, entonces nos convertimos en cómplices, pero también no damos nuestro aporte para que las cosas puedan funcionar mejor. Unirse, crear movimiento alrededor de aquellas causas que verdaderamente
busquen la transformación de Honduras, pero hacerlo con libertad, no alrededor de una ideología, no alrededor de cosas, no alrededor de la violencia, sino más bien en paz, para que Honduras pueda ser un mejor país. Por ahora queda la esperanza, aunque sea poca, de que los políticos que llegan al poder vuelvan su mirada hacia quienes más han sufrido los desaciertos de los gobernantes y que pasado el millonario proceso electoral, sus promesas no terminen donde termina su excesiva propaganda. Oye pueblo, yo me pregunto por qué en el Congreso de la República no sacan un decreto de ley que diga que aquel que promete en campaña política y al final no cumple, que los encierren como delincuentes. A ver así cuántos encerramos. Qué difícil se hace encontrar trabajos en estos tiempos. Muchos ofrecen y al final se olvidan.